Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIA Capital Humano. Somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión por el Talento de ERIA Capital Humano. Mi nombre es Marcela Blanco, directora de Capital Humano de la empresa Inversiones Accionarias Landus. Y el día de hoy me acompaña Luis Rodrigo Carretero, director de Recursos Humanos de Frisa. Rodrigo es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en la función de recursos humanos, trabajando en industrias de acero, bienes de consumo, con roles especializados en recursos humanos, como planificación estratégica, gestión del cambio, efectividad organizacional, aprendizaje y desarrollo, y liderando el rol de recursos humanos como HRBP para la cadena de suministro. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Marcela. No, muy bien, muy contento como siempre de poder colaborar y poner ahí el granito de arena de todos los aprendizajes que hemos tenido en este camino y gracias también por estar aquí para esta entrevista. No, muchísimas gracias para ti y más que todo vamos a hacer una pequeña pregunta antes de iniciar y es, cuéntame un poco, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo en este mundo con solo un acto, ¿qué cambiarías y por qué? No, hombre, está la pregunta así muy ambiciosa. Sí, Híjole, pues, ser lo más creativo posible. no, hombre, no me la pongas tan difícil. Ah, qué caray. Pues mira, si pudiera cambiar algo en el mundo con un solo acto, wow. Acá me imaginé tipo el de los Avengers, ¿no? El Thanos que un chasquido y cambió todo. Híjole, yo creo que algo que le hace mucho daño a las organizaciones, ya me voy a ir encarrilando a los temas, pero creo que es la desconfianza, Marce. Ok, Creo que o sea, cuando partimos una relación personal, laboral, de la desconfianza, eso genera muchísimos problemas. Yo creo que si todos empezáramos con una cuestión de una confianza, asumir una intención positiva, créeme que nos evitaríamos muchos dramas, no sé, que además en RH somos especialistas en lidiar con todo ese tipo de cuestiones. Creo que la desconfianza entre personas, pero también incluso entre la empresa y la persona, ¿verdad? El trabajador, el colaborador, pues es lo que ha dado fruto a los sindicatos y a las huelgas y todo eso. Oye, realmente tanto empresa como trabajador queremos lo mismo. Queremos crecimiento, queremos estabilidad, queremos bienestar. Entonces, bueno, ya me aterricé mucho al tema, pero yo creo que es por ahí. O sea, la desconfianza creo que hace mucho daño, sobre todo que muchas veces es sin ningún sustento. O sea, simplemente es tu carta de entrada. Oye, yo desconfío. No, espérame, pues dale la oportunidad a la persona de conocerla, ¿verdad? muy bien, entonces nos quedaríamos con eso, o sea, con que realmente es confiar más, o sea, era la oportunidad de la gente conocerla y tal vez tener Claro, esa empatía, ¿verdad? ayudaría, créeme que ayudaría a que todo fluyera de mucha mejor manera. Sí, claro, no, totalmente de acuerdo, no lo dudo, Rodrigo. Oye, Rodrigo, y entrando ya un poco más en el tema, bueno, sabes que nosotros actualmente pues todos vivimos, buscamos una cultura donde los líderes pues prácticamente vivan la cultura día a día en nuestra organización y no podríamos nosotros como especialistas en capital humano ni atraer ni desarrollar talento correcto si estos líderes no están modelando la cultura que queremos construir. Asimismo, nosotros no podemos sostener una cultura sana si no se plantea estratégicamente el talento que lo hace posible. Basado en esto, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu opinión sobre qué papel debe jugar recursos humanos para que la cultura realmente se traduzca en comportamientos reales? Pues mira, hay muchas empresas que incluso el área de RH se llama talento y cultura. Yo estoy convencido que son de los dos principales entregables o outcomes de un área de recursos humanos, trabajar en el talento y codiseñar y cuidar, salvaguardar la cultura. La cultura, y déjame, me voy un pasito antes de tu pregunta, o sea, ¿por qué es tan importante que es? Fíjate que es
es complicado, porque la cultura es algo medio etéreo. O sea, la cultura no es un proceso productivo, ¿no? En donde vas y tocas el fierro y el equipo, no es tecnología, es un conjunto de comportamientos, creencias, símbolos, sistemas, decisiones tomadas, decisiones no tomadas, conversaciones tenidas, conversaciones no tenidas, pero al final del día, y lo dice el famoso gurú Peter Drucker, la cultura se desayuna a la estrategia. O sea, al final del día, sí te marca una gran diferencia. Hay mucha estadística al respecto. Empresas, por ejemplo, que están constantemente monitoreadas, ¿no? Que están en el Fortune 500 o en los índices de las bolsas, está comprobado que tienen, o sea, tienen un desempeño superior hasta 4 veces mayor las empresas que dedican intencionalmente tiempo a diseñar la cultura ganadora. O sea, tienen una outperformance hasta de 4 veces contra el resto de las empresas que no dedican esfuerzos, estrategia para trabajar en su cultura. Entonces, a ver, está clarísimo que la cultura es importante. Quisiera dejar también claro que muy poca gente entendemos lo que es la cultura o lo Sí. entendemos de maneras muy diferentes. Por ejemplo, ¿cómo lo has vivido y cómo lo has construido ahí en Frisa? Cuéntanos un poco, pues, tu toque personal. Sí, bueno, Frisia para mí es un gran ejemplo. Y eso que he estado en empresas globales, he trabajado en consultoría con muchas empresas y para mí Frisia es un gran ejemplo, si no es que el mejor que he visto, de una cultura muy fuerte, muy arraigada, muy sólida. ¿A qué me refiero con esto? Que la cultura realmente te rige la forma de trabajar. Por ejemplo, cómo tienes ciertas conversaciones de trabajo en una reunión, en una junta. Sí, Hay empresas en donde se valora mucho el que seas muy frontal, muy agresivo, ¿verdad? Muy directo. muy directo. Ujú. Hay otras empresas en donde no, eso como que espanta, ¿verdad? No, 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 si eres muy grosero, no. Prisa particularmente tiene una cultura que es muy asertiva, o sea, es muy de enfocar resultados, pero también buscamos decir las cosas, porque si no decimos las cosas, eventualmente algo truena, ¿verdad? Frisa, fíjate que es una empresa, bueno, más de 53, 54 años ya, es de capital mexicano, es de capital regio, sigue siendo una empresa privada, pero tiene una cultura muy arraigada en temas de enfoca resultados, enfoca al cliente, colaboración, mucha transparencia. Hay un valor muy bonito que se llama compartir el éxito. Y fíjate que esos valores o estos comportamientos que te menciono, la verdad es que sí los puedes ver en el día a día. Te digo que yo tengo 3 años que llegué acá a la empresa y la verdad es que sí te marca mucho la forma como llevas las conversaciones, cómo retas, cómo cuestionas, cómo te enfocas en los resultados. Y bueno, obviamente pues esto no se logra así por arte de magia, ¿verdad? Sí ha habido esfuerzos como muy conscientes de decir, esta es nuestra cultura, este es el perfil de liderazgo que queremos tener y que queremos impulsar aquí en la empresa. Estos son las evaluaciones o los mecanismos que tenemos para ver cómo estamos como empresa y cómo estamos también a nivel de individuos. Estas son las capacitaciones que una vez identificados gaps queremos dar. Estas son las campañas de comunicación, ¿verdad? Sí tiene que ser como una estrategia, como dicen, end-to-end para diseñarlo. Pero en resumen, Marce, yo creo que es uno de los temas más, ¿cómo te diré? Muy poco valorados, pero cuando lo declaras como una parte estratégica, realmente sí te puede generar diferencias importantes. Sí, claro, no, totalmente de acuerdo. Y justo con lo que estabas mencionando, ¿tienes algunos indicadores específicos o claves que midan, por ejemplo, ese liderazgo de esos líderes, cómo deben de actuar, cómo los aplicas, cómo los mides? Cuéntanos un poco de esa estrategia que, como bien mencionas, es súper importante. Sí, no, y como nos encanta decir, pues lo que no se mide, no se mejora, No se ¿verdad? mejora. Ujú. Y otra vez, con mayor razón, un tema tan intangible, ¿no? Como puede ser la cultura, pues con mayor razón, en la medida en la que puedas empezar a poner ciertos indicadores, y yo lo veo más como como en la parte de la salud, ¿no? Que miden los síntomas. O sea, así es un poquito la cultura. O sea, tienes que medir qué síntomas estás viendo de que vas bien o de que no vas bien. Yo creo que la mayoría de las empresas ya en estas épocas tienen su encuesta de clima. Ese es un Sí. gran indicador, aunque suene medio así old school, Y es ustedes, por bien ejemplo, importante.
¿Cada cuánto la aplican esa porque veo que Anual. cada anual? Perfecto. Sí, anual, digo, sí, hay tendencias de que trimestral, los pulsos. Sí, Fíjate que a nosotros nos ha funcionado el anual, porque te permite comunicar bien, generar planes de acción, hasta ciertos comités que se pueden generar, iniciativas como embajadores y todo eso, y realmente te da el tiempo para ver un cambio. Si no, creo que es muy, muy, muy corto. Medimos también dentro del tema de clima el NPS, ¿verdad? Que es el Net Promoter Score, que también ahora se empieza a usar mucho más, que esa es bien, bien valiosa porque es qué tanto recomendarías a otro trabajador o compañero trabajar en tu empresa. Entonces, fíjate que afortunadamente en ambos elementos, hoy en Frisa andamos alrededor del 90% en el tipo Engagement Index, ¿verdad? Entonces, tenemos una cultura, pero también eso representa el reto. Ahorita, por ejemplo, sacamos el dato de la semana pasada que aproximadamente 45% de nuestros colaboradores tienen menos de 2 años de antigüedad en la empresa. Entonces, ha habido mucho crecimiento y ha habido mucha dinámica, lo cual es muy padre y muy bueno. Hemos insertado talento de otras empresas que también nos elevan la vara, pero pues representa también un reto de cómo salvaguardar esa cultura que es tan fuerte, ¿verdad? sí, claro, totalmente. Y justo con esto que estás mencionando, ¿cómo haces para asegurar en esa planeación de talento, que ese talento se mantenga a futuro? O sea, ¿cómo proyectas esos planes para que puedas mantener esa cultura que vienes construyendo y que vienes trabajando? Sí, bueno, pues esa parte, qué bueno que la tocas, Marce, porque aquí el rol de líder es fundamental. El rol de líder en la cultura, o sea, ¿cómo te puedo decir? No puedo ser lo suficientemente enfático. Mira, hay una imagen que me gusta mucho que es, si tú haz de cuenta que tomas tu cinturón o tomas un hilo, ¿verdad? Tomas así un cinturón y lo mueves un poquito. En la parte alta se ve como un cierto movimiento muy sutil, pero si tú observas el movimiento que hace en la parte de abajo, hace un péndulo muy grande. Entonces, esa es una imagen que a mí me gusta mucho utilizar porque ese es el efecto que tiene el comportamiento de un líder en el resto del equipo. A lo mejor el líder dice, bueno, pues en una junta, no sé, falté el respeto a alguien o lo regañé así medio abruptamente, pero bueno, aquí quedó entre la junta. No, eso tiene un efecto en los niveles y en las capas organizacionales que dicen, aquí está bien hacer eso, porque los líderes lo hacen. Entonces, el papel del líder y bueno, y en general del talento que tenemos es fundamental. Y para eso, pues sí, como bien comentas, la parte de planeación de talento, y yo agregaría la parte también de atracción de talento, son fundamentales. Acá en la empresa, y creo que otras empresas seguramente lo hacen, tenemos pruebas psicométricas. A nosotros, bueno, recientemente nos gusta mucho utilizar algunas tipo Hogan que tienen, y otras, ¿no? Y que tienen mucho respaldo científico. Entonces, eso lo que te permite hacer es que nosotros hacemos ciertos cruces, de decir, oye, a ver, ¿cuál es el perfil que en Frisa funciona? O que en esta empresa, en cualquier empresa funciona. ¿Qué atributos debería de tener un líder que realmente hace ese clic en la cultura? Lo que te comenté al principio, ¿no? Mucho enfoque en los resultados, mucho empuje, pero también cuidar mucho la parte de los valores, las personas, las relaciones. Entonces, eso tratamos un poco de parametrizarlo y entonces con este tipo de psicometrías, tanto para, como te decía, contrataciones, pero también para promociones, todos pasan por este tipo de assessments. Entonces, de esa forma, y créeme que me ha tocado bajar candidatos que se ven súper bien en el papel, los resultados, que las referencias en general, pero trae foquitos rojos en la parte cultural y me ha tocado tener que bajarlos del proceso, porque sí es un buen predictor. Nadie te puede garantizar nada, ¿verdad? Pero sí son mecanismos que están a nuestro alcance y que hay que utilizarlos en la medida de lo posible. Y con eso, bueno, tratas de perfilar que los líderes que van creciendo o que van entrando a la organización, pues ya traigan este chip, ¿no? De la cultura que es tan importante. Sí, totalmente. ¿Qué tan efectivo ha sido para ti esas herramientas? O sea, ¿sí te han servido, o sea, efectivamente para perfilar esos puestos, esas personas? Yo te diría que sí, un 80% sí te permite predecir bastante bien sobre todo, otra vez, tienes que cuidar mucho qué herramientas usas. Yo siempre le digo, sin importar la marca, que tenga un sustento científico detrás. Sí, claro, Este, eso es muy ¿verdad? importante.
Sí, que tenga Totalmente. investigación. Yo siempre que, no sé, me comparten alguna evaluación, siempre, oye, ¿cuál es el sustento? ¿Quién está detrás de ello? Normalmente tiene que ser una buena universidad de prestigio. Hay algunos que traen mucha tecnología ahora, ¿verdad? Pero pues la tecnología está padre, pero ¿cuál es el sustento científico? Ahora sí que de comportamiento El humano, ¿verdad? comportamiento, la competencia como tal. Sí, claro, totalmente, porque nos podemos, confundir, ¿verdad? Es toda Tenemos una que ciencia, ¿eh? Es toda una ciencia muy que de interesante, la verdad. repente no le damos tanto peso, pero sí, de mi experiencia, y también te sirve, por ejemplo, dentro del tema de cultura, pero también tema de desarrollo de talento, high potentials, etcétera. Sí, Yo creo mucho en estas pruebas. Casi todas las empresas tienen sus procesos de talent reviews y de Nine Box o Nine Block. Fíjate que en mi experiencia, como una tercera parte de lo que calibramos internamente, sí se sí. confirma con las pruebas externas. Pero Ah, excelente. hay otro Okey. 60% que varía, ¿eh? Hay Mm, 60-70% que a lo mejor gente que tú evaluaste más arriba en tu observación, sí, las pruebas psicométricas te dicen que no están tan arriba, están más abajo. Y también hay gente que tú evaluaste con tu observación más abajo y las pruebas te dicen que están más está arriba más arriba. a Ujú. nivel de potencial. Por eso yo siempre recomiendo complementar tu assessment de talent review, complementarlo con pruebas que pues ahora sí que te quitan ciertos sesgos, porque cuando un ser humano evalúa cosas, pues también tenemos muchos sesgos. Sí, no, ya sé, totalmente. Y luego también es la credibilidad de nosotros, ¿verdad? Dándole a entender y explicándole al área sobre estos perfiles y el por qué este se puede bajar, este puede continuar y este tiene potencial y este no tiene, así, Claro. ¿verdad? No, y también te arrojan muy buenos insights para sus planes de desarrollo. A Claro. veces no es nomás como que blanco-negro, no, córrelo o declina su participación, ¿verdad? Simplemente, pues, oye, va a entrar a la empresa, ya sabemos en dónde hay que acompañarlo un poquito Sí, más, correcto. ¿verdad? Ayuda. Y justo hablando de esto, Rodrigo, ¿cómo ves tú el tema de porque sabemos que está el tema de atracción de talento, de afuera, y luego dices: "Oye, pues, ¿qué hago? Desarrollo a los de adentro", o sea, ¿cómo manejas ese tema? Porque justo es lo que mencionabas, ¿verdad? Existen todas estas herramientas que probablemente te apoyen y te ayuden a ayudar a dar crecimiento a estas personas, pero cuéntanos tú a detalle ese tema. Mira, justamente desde el año pasado y a principios de este año, acá internamente en Frisa, nos dimos a la tarea de analizar bien ese fenómeno. Fíjate que bueno, post pandemia, ya ves que la pandemia cambió muchas cosas. Post Uy, sí. pandemia y también derivado de crecimiento orgánico, empezamos a contratar mucha gente externa. Entonces, pues llegamos a, digamos, del 100% de las oportunidades de desarrollo que existían, llegamos a tener hasta un 70-75% externos, o sea, de Okey, contratación externos versus un contratación. Ujú. 25-30% de desarrollo interno. Okey. Entonces, otra vez, justificando un tema de pandemia y de crecimiento, se puede entender cierta dinámica, pero ya que nos estabilizamos un poquito más, la verdad es que pues no es un indicador que queramos tener, al contrario, el benchmark normalmente es al revés, o sea, 70-80% desarrollo interno y un 20-30% muy targeteadas qué especialidades que a lo mejor no tienes internamente. No sé, ahorita que está tan de moda el tema de tecnología, ¿no? Todo el tema de data science, el tema de inteligencia artificial, pues son skills que típicamente no tienes tan sólidas en la empresa. Entonces, Correcto, ese tipo de contrataciones siempre hay que tenerlas en el radar, ¿verdad? O bien, tú también te reconoces en tu planeación de talento que de repente tienes ahí un layer de gerencias a direcciones que pues no tienes a alguien listo ahora, ¿no? Entonces, siempre hay un capítulo de 20-30% que es saludable traer de fuera. Pero fíjate que nosotros estamos justamente haciendo ese cambio en el balance. Y también si considera lo que te comentaba, que Frisa tiene una cultura arraigada, que la verdad es que no cualquiera que venga de afuera conecta con la cultura. Entonces, con mayor razón, estamos buscando hacerlo. Y esto lo hicimos a través de un programa muy padre que ya existe en muchas empresas, que es el Job Posting. Le llamamos Oportunidades Frisa, en donde pues partimos del hecho de que todas las vacantes se publican. Cuando digo todas, es todas, ¿eh? Porque ya ves que muchas empresas, esta sí, esta no. Segundo, todas las personas tienen posibilidad de levantar la mano, todas, no es pedir permiso, es avisar al jefe. Obviamente hay una serie de requisitos que, o sea, que hay que cumplir del perfil, antigüedad, etcétera, ¿verdad? Pero ya que declaras eso y alineas al equipo directivo en que todas las vacantes se publican y todos pueden participar,
pues esto cambia, ¿verdad? Entonces, ahorita justamente estamos en esa implementación, hicimos campañas, hicimos testimoniales, habilitamos sistema, y la verdad es que, bueno, a lo mejor es un poquito pronto para decirlo, pero sí estamos viendo que está siendo muy bien recibido por la gente interna, ¿verdad? Porque sí había algo de estadística, tanto de clima, que había gente que decía, queremos más oportunidades de desarrollo, y desafortunadamente también algo de estadística, que ese es muy buen tip para todos los que nos escuchan, sácate la estadística de tu rotación, qué tipo de talento te está rotando, si es de alto potencial, si es de talento clave, y también de ese talento que está rotando, cuáles son las principales causas que está rotando. Entonces, cuando planteamos ese business case, por así decirlo, fue muy evidente, tenemos que invertirle en un proceso interno, ¿verdad? Excelente, o sea, qué interesante y qué bueno que están invirtiendo en ese talento. ¿Y cómo has visto el mercado actualmente? Porque quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a todas esas nuevas generaciones que quieren posiciones de liderazgo? No sé, actualmente todo está muy volátil. De hecho, Claro, escuchamos que ya hay gente que ni siquiera le interesan esas posiciones, pero ese es gran punto. ¿tú qué observas? O sea, ¿qué recomiendas? ¿Cuál es tu postura? Claro, fíjate que me encantó eso que comentaste, ¿eh? Pues bueno, no te voy a preguntar tu edad, pero los de mi edad, la verdad es que sí, digo yo en teoría me considero generación Y, ya así como en la rayita, pero sí tengo mucho de generación X, la verdad. ¿Ok? Entonces sí me tocó formarme con la gente que era, o sea, no, a nadie le cabe en la cabeza no querer crecer en responsabilidad, Claro, en total. ingresos, en responsabilidad, ¿no? En puestos, en títulos, no sé qué, como que era un valor muy arraigado en la generación X. Eso viene de que, pues, la generación anterior tuvo algunas necesidades, etcétera, pero bueno, las generaciones que nos siguen ahora, generación Z, la verdad es que están repriorizando más otras cosas, muchas otras cosas. Su balance de vida, su satisfacción, su propósito, su plenitud. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? O sea, está muy, muy bien. No quiere sacrificar el tiempo personal o el tiempo con sus hijos, los que tenemos hijos. Entonces, eso creo que está muy bien. Creo que las organizaciones también tenemos que empezar a entender que si queremos tener el mejor talento, pues el mejor talento ya trae también otras características y que no puede ser, hablando de cultura, que aquí premiamos al que se queda hasta las 8 de la noche. Ah, espérame, pues eso ya es ineficiencia más bien. Entonces sí, creo que tenemos que ir incorporando otro tipo de esquemas y de formatos para poder recibir a estas nuevas generaciones. Ahora, sí hay muchos, o así sigue habiendo un muy buen porcentaje, o sea, decir qué porcentaje, pero yo, por ejemplo, acá en el equipo sí tengo un buen porcentaje de gente que quiere crecer y están dispuestos a correr la vía extra. Algunas de ellas son mamás, pero fíjate qué padre testimonio, ¿eh? Yo no veo ninguna diferencia, te lo puedo decir así bien directo, entre alguien que es mamá y alguien que no es mamá. O sea, su performance, obviamente depende de la persona, ¿verdad? Pero su performance te lo prometo, ¿eh? O sea, y aquí tenemos programas que, algunas, sobre todo depende el momento en el que estés, de qué tan chiquitos están tus hijos, pero, o sea, puedes salir a las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero ahora sí que terminan de hacer ciertas labores y boom, ya ahí las ves mandando cosas y estando siempre un paso adelante. Entonces, creo que tenemos que empezar a ser más conscientes y ajustar también ciertos paradigmas, hablando de cultura otra vez, porque para mí lo importante es el talento y el performance. O sea, ahora sí que no debería haber otras variables Ya para sé, juzgar, ¿verdad? es increíble, ¿verdad? No, no, pero muy interesante todo lo que nos cuentas. La verdad es que definitivamente vemos la cultura por todo lado, ¿verdad? Al final de cuentas, si no tenemos eso estandarizado, si no tenemos eso planeado, proyectado, pues no podemos bajarlo a nuestros líderes y ellos a su vez, como decías, ese péndulo que, Impacta. que impacta, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que continuar trabajando en esos puntos. Y bueno, Rodrigo, o sea, ha sido sumamente interesante platicar contigo de este tema, muy valioso todos tus comentarios, todas tus aportaciones y más que todo, pues te doy muchas gracias por haber participado acá el día de hoy con nosotros en este podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y la verdad es que sí, como líderes de RH, no la tenemos fácil hoy en día.
pero sí te podría decir que es de los momentos más emocionantes para estar en la función de RH. Tú lo dijiste ahorita muy bien, hay muchas cosas sucediendo en el entorno, cambios macroeconómicos, no se diga, con todo lo que está Claro. cambiando acá el señor Trump, aranceles, tipos de cambios muy, Uf, muy volátil, la sí, parte total. regulatoria, no se diga, ¿verdad? Con tanta reforma que sigue surgiendo algunas, yo creo que buenas, algunas pues más retadoras, la tecnología, las nuevas generaciones, pues ahora sí que la competitividad, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas en el entorno. Creo que como líderes de RH tenemos, primero que nada, entender cómo funcionan nuestros negocios desde ahí agregar valor, ¿verdad? Una recomendación que me han dado y que yo siempre la doy es que el RH hoy tiene que, pues sí, distinguirse por ser un líder del negocio también, no traer las modas que son muy típicas. Ah, surgió este tema, vamos a traerlo. Pues sí, pero ¿qué problema quiere resolver? ¿Qué problema quieres resolver o qué oportunidad quieres capitalizar, verdad? Entonces, no nos dejemos llevar de repente porque, mira, todo el mundo está organizando este tipo de cosas, este tipo de cosas. Oye, pues a lo mejor a ellos les funciona, ¿verdad? Pero es un momento muy bonito para estar en la función. La verdad es que también es una vocación. No cualquiera, aunque nos echen carrilla, no cualquiera puede No estar en RH. cualquiera, tienes toda Tú la lo razón, no sabes. cualquiera. Y a lo mejor cualquiera pudiera estar, pero para disfrutarlo, como lo disfrutamos nosotros, yo creo que solamente teniendo esa vocación. No, totalmente, y hacerlo con esa pasión, ¿verdad? Y muchas gracias por este tiempo, muy, muy padre y siempre es padre compartir así en comunidad, ¿verdad? Ciertos aprendizajes que tenemos. Yo soy de la idea de que todos aprendemos de todos y pues así es como vamos enriqueciendo la función. Claro que sí, Rodrigo, muchísimas gracias y muchísimas gracias también pues a nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio y gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.